Vamos a comenzar. Para estudiar el método del simplex dual, vamos a ver la motivación con un primer ejemplo. Es decir, un problema normal y corriente de simplex. Supongamos que tenemos el siguiente. Es decir, supongamos que tenemos el siguiente problema. Vamos a llamarlo P. Este problema va a ser un problema de minimizar una función nr3, 3x1 más 4x2 más 5x3. Sujeto a, vamos a poner dos restricciones, van a ser x1 más 2x2 más 3x3 mayor o igual que 5, y vamos a coger 2x1 más 2x2 más x3 mayor o igual que 6. Y aquí todas, la x1, la x2, la x3, son todas mayor o igual que 0. Nos gusta esta forma de tener el problema, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué podríamos calcular? El dual de este problema, ¿verdad? ¿Cuál sería el correspondiente problema dual? Se va a convertir en un problema de maximizar, ¿cierto? ¿Qué función? Por cada restricción tenemos una variable. ¿Cuántas restricciones hay? Dos restricciones. Entonces vamos a tener dos variables que se multiplican por los coeficientes del término independiente. O sea que vamos a tener 5 u1 más 6 u2. ¿Cuáles son las restricciones de este dual? Me fijo en las restricciones de cada variable. Como hay tres variables, va a haber tres restricciones, ¿verdad? Sí, La uso 1 va a venir multiplicada por estos coeficientes, ¿cierto? O sea que voy a tener 1 por el uso 1, voy a tener en la siguiente restricción 2 2 por el por los uso 1. 2 y la siguiente restricción Ah, pues 3 eso. por el uso 3. Es 3 como y una 3. especie de transponer esta matriz, ¿verdad? Vamos a Pero una sumarle. cosa, eh, Dime. un momento, ¿eh? Sí, sí. Si te fijas lo que estamos haciendo, si esta es la matriz A, lo que aparece aquí es la matriz A traspuesta, ¿verdad? Sí, pero lo que me descoloca es. O sea, hay dos restricciones, dos variables, ¿no? No, no, hay dos restricciones en el dual y como hay tres variables en el primal, cada variable genera una restricción, ¿verdad? Sí. Pero Entonces, luego, la función en el primal hay dos restricciones exactamente, y entonces, ¿qué? genera dos variables en el dual, la uso 1 y la uso 2. ¿Y la uso 3? No hay uso 3 porque solo hay dos restricciones. ¿Y por qué ponemos ahí uso 3? Em, Esto es porque a mí se me dio la olla. Estaba con el 1 uso 1 y mi cerebro ha hecho 2 Ah, uso 2 3 uso 3. No, no, todo esto es uso 1 uso vale, 1 eso uso es 1. uso 1, ¿no? Sí, sí. No, no, esto es que mi cerebro ha hecho clic y ha dicho 1 1 2 2 3 3. No, no. Vale, ahora entiendo las dudas, ¿no? Exactamente, esto es el uso 1. Además, que creo que he dicho que el uso 1 es toda esta, ¿verdad? Y ahora viene la del uso 2 que es la 2 siguiente uso restricción, es 2, decir, 2 uso 2, 2 uso 2 2 uso 2 y ahora viene un y 1 uso uso 2. 2. Es que como los números sean bonitos, ¿sabes? Lo guay de tenerlo todo con restricciones de mayor igual y variables mayor igual, que es que todo va a seguir siendo como mayor igual también, ¿verdad? Sí, pero ahora Entonces, es 3 4 5, ¿no? claro, Las. las variables positivas me mantienen restricciones de qué tipo. ¿Positivas? No, las restricciones se cambian justamente. Hay que tener Sí, es cuidado. menor o igual. Entonces esto se convierte en menor o igual y ahora viene el coeficiente, que sería el 3. Esto se convierte en menor o igual y viene el 4. coeficiente, que sería el 4. Como es positiva, se convierte en menor o igual y viene el coeficiente, que es el 5. Pero lo guay es que restricciones mantienen variables. Es decir, si la restricción era mayor o igual, la variable uso 1
va a ser mayor o igual. Y la U sub 2 va a ser también mayor o igual. Por eso nos gusta ahora, en lugar de tener el problema en forma estándar, para construir el dual me gusta tenerlo con las restricciones mayor o igual, porque así las variables siguen siendo mayor o igual, ¿verdad? Sí, Dice, mira, ya sabemos pasar de primal a dual, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, para resolver, oye, sabríamos buscar relaciones, ¿verdad? Porque si tú dijese, no, mira, es que este problema tiene una solución X estrellita, que sería de la forma b a la menos uno por el b. Y el resto, cero, ¿cierto? Ah, entonces yo sabría que hay una solución u estrellita que tiene simplemente el c sub b traspuesta por b a la menos uno. Y esta b es la que hemos elegido aquí. O sea que si quisiese resolver esto, no hace falta aplicar simplex a todo este proceso, sino resuelvo este de aquí y luego saco la solución. Entonces, imagínate que yo quiero resolver el dual. ¿Qué hacemos? Es que tendría, como es un máximo, cambiarlo por el mínimo de menos la función y no sé. Bueno, vamos a ver si puedo resolver este primal y entonces construyo la solución o estrellita del dual de este modo, ¿no? ¿Cómo resolvemos el primal? Con tablas es lo más sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que para resolverlo sí necesito ponerlo este problema en forma estándar, ¿cierto? Es decir, para resolver P lo escribimos en forma estándar. ¿Quién sería nuestro problema en forma estándar? Bueno, pues tendría que seguir minimizando el 3x1 más 4x2 más 5x3. Todo estaría sujeto a la restricción era x1 más 2x2 más 3x3. Y como esto era mayor o igual que 5, para que sea igual a 5, ¿qué tengo que hacer? Restarle una variable de holgura x sub 4, ¿verdad? La siguiente restricción que era 2x1 más 2x sub 2 más x sub 3. Como era mayor o igual que 6, para que sea igual a 6, ¿qué tengo que hacer? Restarle la variable de holgura x sub 5. ¿Por qué la restamos? La restamos porque de este modo la x1, x2, x3 eran mayor o igual que 0 y las x4 y x5 que he añadido son también mayor o igual que 0 y mantengo todo positivo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la tabla inicial del método? Sin haber elegido matrices, mi tabla inicial, ¿qué sería? Cogemos aquí. Bueno, la grande porque solo hay dos restricciones, ¿no? Hasta aquí. Menos. Aquí está bien, ¿no? Es decir, tendría aquí coeficientes x1, x2, x3, x4 y x5. Los coeficientes son 3, 4, 5, 0, 0. Es cierto que aquí tendría que venir luego el b. Y vamos a poner, bueno, ya que estamos, vamos a ponerlo todo, aunque no lo vayamos a utilizar por así. Aquí, aquí. Y ahora nosotros esto vendría las variables aquí. Aquí los costes. Aquí en este viene el máximo o el mínimo en realidad, pero casi nunca lo ponemos, ¿no? Vale.
Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Los coeficientes que serían 1, 2, 3, menos 1, 0. Aquí vendría luego el b, que de momento es 5, 6, ¿verdad? Tendríamos Sí, el 2, 2, 1, 0, menos 1, ¿cierto? Y esta es la tabla inicial sin haber elegido precisamente qué elementos colocamos nosotros en la base, ¿verdad? De momento para nosotros aquí no hay base, ¿cierto? exacto. ¿Qué hacemos? Hombre, vamos a elegir una base, ¿no? Que esa es la idea. Esto es la tabla inicial sin haber hecho ninguna cuenta. Sí, sí, ¿Nosotros qué no. vamos a hacer ahora? Hacer una primera iteración. Entonces, la base más sencilla que podemos buscar es la que está asociada a una matriz invertible fácil de calcular, ¿verdad? Hombre, es que aquí si tiene la identidad, genial. No es la identidad, pero casi, ¿no? Entonces, podríamos tomar justamente esta matriz como matriz B, ¿no? Sin hacer menos, o sea, sin cambiarle el signo. Claro, porque tú piensas que tú, ¿por qué le cambias el signo? Le cambias el signo únicamente porque aquí tiene la identidad directamente, ¿verdad? Sí. Oye, primero voy a elegir la matriz y luego busco la identidad. Para Vale. esa matriz es fácil calcular la identidad, claro, solo vamos a tener que cambiarle el signo, ¿no? Entonces, si elegimos la base B formada por quién? Por A sub 4 y A sub 5, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿quién sería? Ah, pues colocamos X sub 4 y X sub 5, ¿verdad? Es que tenemos que buscar el qué. Pongo los coeficientes 0 y 0 y busco la matriz identidad, ¿no? Vale, es fácil conseguir la matriz identidad a partir de la matriz que teníamos ya. Sí, ¿no? Simplemente le pongo a todo un menos, ¿no? Es decir, bueno, esto se convierte en más. Va a ser 1, 1. Este era menos 1, menos 2. Menos 5, menos 6, ¿verdad? ¿Y el resto? ¿Y el resto qué va a ocurrir? Los coeficientes de aquí abajo, los costes, ¿verdad? ¿Qué nos quedarían? No, pero ¿y el x2 x3? Ah, no les he cambiado el signo, ¿verdad? No le he cambiado. Vale. Menos, 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 menos. Exactamente, eso sí. Dice, bueno, ¿cómo calculamos lo que viene aquí? Al 3, 4, 5, 0, 0, le resto 0 por esto y le resto 0 por esto, ya, pero como es 0 por esto y 0 por esto, ¿cuánto le restas al 3, 4, 5, 0, 0? Nada, O sea que me va nada. a Pues quedar. 3 4 5 0 0. Obviamente, los que estaban en la base tienen que tener coste 0, ¿verdad? Ujú. Tú dirías, madre, ¿no? Porque ¿esto qué significa? Condición Esto de es positivo. optimalidad, ¿no? Todo Sí. esto es, Hay igual que cero. hemos terminado, ¿no? No, porque esto, ¿qué le pasa? Que es menor. No es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, Ujú. resulta que se verifica la condición de optimalidad. Es decir, este punto sería un mínimo, pero no se verifica la condición de punto extremo. ¿Eso qué significa? Que aquí sería un mínimo, pero no está en la región factible. Está fuera. Entonces, ¿hay algún modo de decir, "Vale, si esto fuese también positivo y fuese capaz de mantener esto positivo, lo único que tengo que hacer es ver cómo me puedo acercar adentro de mi conjunto, ¿cierto? Si recuerdas, ¿qué hacía el método del simplex?
hacía operaciones para que esto era siempre mayor o igual que cero, ¿verdad? Y aquí podías tener cosas negativas, entonces las arreglabas para que se convirtiesen en positivas, ¿cierto? Sí, Ahora el problema es al revés. El problema no lo tengo en las variables, el problema lo tengo en la región factible, ¿cierto? sí. Entonces lo que quiero hacer es justamente lo contrario. ¿Hay algún modo, Es decir, ahora queremos manipular B. exactamente, algún modo de mantener estos costes que son C sub n traspuesta menos C sub b traspuesta por b a la menos 1 por n mayores o iguales que cero y conseguir que ese b que ahora es un b rayita, que es b a la menos 1 por b, sea mayor o igual que cero? Hombre, tú podrías hacerlo a lo bestia, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, pues imagínate que estamos aquí, ¿no? Y como esto es mayor o igual que cero, tú lo que quieres conseguir es que eso sea positivo, ¿verdad? Venga, pues vete al elemento negativo, ¿no? ¿Cuál es el elemento negativo que tienes? Es que tienes dos, ¿no? Vale, y de los dos, ¿cuál es el más negativo? El menos 6. Este menos 6, ¿verdad? Eso me estaría indicando, a lo mejor la variable x sub 5 me está estorbando. Le quiero dar carpetazo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que tú querrías convertir esto en positivo, ¿verdad? Para convertir Sí. esto en positivo, si tú eliges, por ejemplo, un elemento, este fuese un más 2, ¿no? Que no es un más 2. Pero si tú eliges el x sub 2, ¿qué tendrías que hacer? Convertir esto en la identidad, ¿verdad? Coger aquí un 1. Pero si cojo un 1, solo tengo que dividir esta columna o esta fila entre 2, ¿verdad? Pero el signo de este menos 6 seguiría siendo negativo, ¿no? Sí. Entonces uno podría pensar, para arreglarme el signo menos, ¿qué voy a hacer? Voy a fijarme en esta fila en aquellos elementos que sean únicamente negativos, ¿cierto? ¿Cuáles son negativos de esa fila? El menos 2, este menos 2, este menos 1 y ya está, ¿verdad? Y la pregunta sería, a ver, quiero que sea negativo, pero quiero que esto se siga manteniendo positivo, ¿verdad? ¿Cómo consigo estos coeficientes? A este le voy a restar numerito por esto de aquí, ¿verdad? Si le voy a restar algo negativo, voy a cambiar el signo, lo que quiero es restarle la menor cantidad posible, ¿cierto? Entonces voy a fijarme con estos coeficientes cuál sería el que me da la menor cantidad. Es decir, vamos a hacer una operación que sea calcular el mínimo de los coeficientes que son 3, 4, 5, 0, 0 y vamos a dividirlo entre las cantidades que son negativas en valor absoluto, es decir, entre el menos 2, el menos 2, el menos 1, 0, 1. Esto lo he puesto esta vez, pero este no lo vamos a coger porque 0 no es menor o igual, no es menos estricto que 0, ¿verdad? Y este tampoco lo voy a coger porque el 1 no es negativo. De este mínimo, ¿cuál es el valor que se obtiene? El 3 medios, ¿verdad? El menor. Exactamente. Ujú, vale, sí. ¿Y este a qué variable está asociada? A Al x1, X ¿verdad? sub 1, ¿no? O sea que Sí. esto nos va a dar la pista de la variable que debe entrar es x1 y la que debe salir es el negativo de aquí, que es el x sub 6. ¿Vale? Si hacemos esto, No, el X sub 5. perdón, x sub 5, he dicho x sub 6 porque hay un 6. Exactamente. Si hacemos esto, ¿qué vamos a tener? Decimos, venga, pues entonces la operación que vamos a hacer nosotros va a ser aquí sale x5 y entra
x1. Esto es algo que, de momento, estamos como pensando lógicamente, ¿verdad? A ver si tiene sentido o no. Yo me estoy inventando una operación porque tú puedes decir, a ver, en el método de simple, tú puedes meter lo que te dé la gana, ¿verdad? Lo Sí, único que te gustaría es que a la hora de ponerte a hacer operaciones sobre esta tabla, bueno, pues que con las operaciones llegues a algo, ¿cierto? Pero yo podría haber dicho que salga x4 y entre x3, ¿verdad? Sin ningún problema. Y a lo mejor sigue siendo negativo todo. Y ahora se me fastidia esto. Pero más o menos estamos pensando lógicamente cuál podría ser un modo de arreglar este -6. De este modo, si yo pongo aquí ahora como nueva variable, hemos dicho x1, ¿qué ocurre? Tiene coeficiente 3, ¿verdad? Necesito conseguir aquí un 1. Aquí que había antes, un -2, ¿verdad? Ah, pues vamos a dividir todo entre -2. Así nos queda -2 entre -2, 1, -2 entre -2, 1, -2, -1 entre -2 sería un medio. Este tiene un 0, 1 entre -2 me queda -1 medio. Y ahora el -6 entre el -2 que me queda 3. Anda, aquí tengo algo positivo ahora, ¿cierto? Estos costes van a cambiar. La pregunta es si con la operación que yo he hecho siguen siendo positivos. Bueno, vamos a cambiar también estos numeritos, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? A este -1 le sumo este 1 y me queda 0. A este -2 le sumo este 1 y me queda -1. A este -3 le sumo este 1 medio y me queda -5 medios. A este 1 le sumo este 0 y me queda 1. A este 0 le sumo este -1 medio y me queda -1 medio. Y a este -5 y le sumo este 3 y me queda -2. ¡Ya! Casi, ¿verdad? Es cierto que ahora solo tengo uno negativo, pero la pregunta es, ¿esto sigue siendo positivo? Porque si resulta que esto ya no es positivo, al carajo todo. Porque teníamos una cosa buena y una cosa mala, y si se me convierte en las dos cosas malas, pues ¿para qué hago ese cambio, no? Vamos a verlo. ¿Cómo nos quedaría? Seguro sabemos que los coeficientes de la base tienen que ser cero, ¿verdad? sí. x1 0, x4 0. Además lo podemos comprobar porque 0 por 0, 3 por 1 sería 3, a 3 le resto 3, 0, bien. Ahora, como tengo un 0 aquí, me olvido de esta fila, ¿verdad? Voy a hacer 3 Sí. por 1, 3. Al 4 le resto el Uno. 3. 1. Vamos bien. 3 por 1 medio, 3 medios. Al Siete 5 le medios. resto 3 medios, que nos queda 3 medios. 7 medios. 7 medios también. Y, Vamos y bien, ¿verdad? luego, y A luego este 3 medios. y este 3 medios, porque como está con signo negativo y resta, dice, oye, pues ni tan mal que pensando lógicamente resulta que hemos conseguido mantener la parte de abajo positiva, ¿verdad? ¿Y ahora qué ocurre? Hay que Mismo hacer lo mismo en problema. la fila de arriba. Este sigue siendo negativo, pero solo hay un elemento negativo, ¿verdad? Entonces diría, bueno, ¿y por qué no hacemos el mismo argumento, verdad? ¿Y ese mismo argumento qué sería? Vamos a elegir para sacar un elemento el que sea negativo. ¿Cuál sería el elemento negativo aquí? En este caso, este es el que me falla, ¿verdad? Lo cual significaría que va a salir x sub Aquí su 4, 4. ¿verdad? ¿Y cómo sé cuál entra? Me fijo en esta fila, Hago el mínimo. exactamente, y voy a fijarme, como quiero quitarle el signo, voy a fijarme únicamente en los negativos, ¿verdad? Vale, ya tendré que hacer el qué. El mínimo de cojo coeficiente. ¿Cojo el 3? No, porque 3, el 0 no es negativo, ¿verdad? Este me lo salto. ¿Cojo el 4? Sí, porque el 4 tiene coeficiente negativo aquí, o sea que hago 4 entre el valor absoluto del -1. ¿Cojo este 5? Sí, porque tengo aquí algo negativo, pues cojo el 5 entre el valor absoluto del -5 medio. Este 0 no lo cojo, este 0, ¿qué le ocurre? Es que es negativo, ya, pero ¿qué ocurre? El El x5 ya estaba número. dentro, ¿verdad? Sí. No lo voy a coger si lo acabo de sacar, ¿cierto? O sea que voy a fijarme en qué ocurre únicamente con estos dos elementos, ¿verdad? ¿Y si qué pasa si coges el x5? Que volvería a entrar y tendrías otro problema otra vez. Vale. Vamos, realmente no hay problema en el sentido de decir, oye, si yo lo cojo y pongo aquí, como Sí, este tiene, como qué este pasa tiene si no lo tienes en coeficiente cuenta? Vamos. 0, ¿qué va a ocurrir? Que aquí nos va a quedar el valor absoluto de él
menos un medio, ¿verdad? Obviamente, si lo haces de este modo, ¿qué pasa? El mínimo es 0. Exactamente, de este modo el mínimo de esto sería 0. Lo cual te diría, bueno, pues sale x sub 4 y entonces ¿quién tendría que entrar? X sub 5. Y si hacemos esto, ¿qué necesito conseguir aquí? Un Necesito 1. conseguir un 1, ¿verdad? Es decir, ahora pegamos la tabla aquí. Vamos a borrar todo esto. Bueno, vamos a borrar todo en realidad, porque todo cambia, ¿no? Y digamos, venga, como hemos cogido el x5, No, no cambia todo. La fila de abajo no cambia. sí, porque luego quiero conseguir un 0 aquí debajo, ¿verdad? Ah, claro, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tengo coeficiente 0, ¿cierto? Multiplico todo por menos 2, ¿verdad? ¿Y qué ocurriría? Aquí me queda 0, aquí me queda 2, aquí me queda 5, aquí me queda menos 2, aquí me queda 1 y aquí me queda 4, ¿cierto? Voy a hacer un 0 aquí, ¿verdad? Para eso, a esta fila le resto esta antes del cambio. 1 menos 0, 1. 1 menos menos 1, 2. Un medio menos menos 5 medios. 6 medios que son 3. 0 menos 1, menos 1. Menos un medio menos menos un medio. 0. 3 menos menos 2, 5. 5. Debería salirme coeficiente aquí 0 y coeficiente aquí 0, ¿verdad? ¿Y el resto de coeficientes? Menos 2. Ahí ya sale una Aquí delantilla. sería 0 por 2, Y 0, luego 3 3 por por 2, 4. 6, Sí. 4 con menos 6, ¿qué nos queda? Menos 2. Ahora sería 0 por 5, 0, 3 por 3, 9, 5 menos 9, Menos 4. 0, 3 por menos 1, aquí nos quedaría el qué. 3. Exactamente. Y dice, es cierto que ahora esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Y esto de aquí qué le pasa? Que es menor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si justamente metes la misma variable que has sacado, vas a llegar a este problema, ¿verdad? Porque quieres que este mínimo sea estrictamente positivo, ¿cierto? Ese es el problema. Como yo quiero que sea O sea, que estrictamente pero positivo. si fuera un mínimo que no se fuera estrictamente, o sea, que fuera estrictamente positivo, podría, y aunque lo haya sacado, podría solucionar. Si, no, a ver, si el mínimo que yo cojo no es 0, Sí, entonces esto se va a mantener siempre positivo. vale. Esa es la Aunque lo idea. haya sacado previamente. Aunque la hayas... Bueno, es que no te va a ocurrir entonces, ¿sabes? Eso es lo guay del método. Ah, bueno, claro, porque, bueno, sí, ya, Porque si claro, la has porque siempre sacado es cojo. porque era negativo, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, justamente sí, aquí lo que vamos a buscar son ya, los ya, ya. mínimos que son estrictamente positivos. Si hacemos eso, claro, ¿qué nos quedaría aquí? De estos dos, pues... ¿Cuál es el mínimo? 4, aquí nos queda 5 entre 5, 2, ¿no? Sería 2, que es esta de aquí, ¿no? Y esta de aquí era la de x sub 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos Sí, quedaría así? Borramos todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, como quiero meter el x sub 3, ¿verdad? ¿Qué coeficiente va a tener el x sub 3? Coeficiente 5, ¿no? Quiero conseguir un 1 aquí, ¿verdad? Si quiero conseguir un 1 aquí, ¿qué tenemos? Multiplico todo por 2 y divido entre 5, ¿verdad? Cambiando el signo me va a quedar aquí un 0. Multiplico por 2 quintos y aquí me queda 2 quintos. Aquí me queda 1. Aquí me queda menos 2 quintos, ¿verdad? Aquí me queda 2 con el 2 fuera y me queda 5 simplemente, ¿no? Y aquí sería 4 quintos. Quiero hacer un cero debajo, ¿verdad?
Un 0 sería divide... Bueno, podríamos dividir todo esto entre 5 y sumárselo, ¿no? Divido entre 5 y sumo 1. Divido entre 5 y sumo, me quedaría 4 quintos. Divido entre 5 y sumo 0. Divido entre 5 y sumo un quinto. Divido entre 5 y sumo sería menos un medio menos un décimo. Son 5 décimos menos un décimo son 6 décimos, que son menos 3 quintos, ¿verdad? Pues menos 3 quintos. Divido entre 5 y sumo sería a menos 2 quintos. Le sumo 3, que son 15 quintos. Y nos queda 13 quintos, ¿no? Vale. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. ¿No? ¿Qué nos va a quedar aquí ahora? Si nos fijamos, ¿qué tendríamos? El del x1, 0. El del x3, 0, ¿verdad? El resto de términos, ¿qué nos quedaría? 5 por 2 quintos sería 2. 3 por 4 quintos nos quedaría 12 quintos, ¿verdad? ¿Y esto cuánto suma? Serían 10 quintos, ¿verdad? 22 quintos, ¿no? A 4 le resto 22 quintos. ¿Cuánto nos queda eso? A 4. Y no, Sí, vale, sí. 20, menos 20. No, es menos 2 menos 2 quintos, quintos. ¿verdad? Sí, menos 2 quintos. Aquí, al x4, ¿qué vamos a hacer? Que sería 0, ¿verdad? 5 Es menos por... 3 quintos. ¿Eh? No, menos 3 quintos, ¿no? Bueno, tiene Ah, un... no, no, es el 5. Es que Exactamente, multiplico sería por el menos 0 del x, 2 hombre. menos 2 más 3 quintos, que eso nos Sí, queda 10 quintos más 3 quintos son menos 7 quintos y como resta son 7 quintos. Y sí, aquí, sí, ¿qué nos sí. quedaría? El x3 sería 5 por 5, 25. Este por este nos Sí. quedaría menos... Vamos a hacerlo aquí fuera. Nos quedaría 25. Aquí nos Menos quedaría 9 quintos, ¿no? menos 9 quintos, que estos son 125 menos 9, que nos quedaría Ujú. 16. 116. Y resta Sí, sería menos 116 quintos, ¿verdad? sí. Lo cual significa ¿el qué? Eh, Que se supone que con esto yo quería mantener todo positivo, ¿verdad? sí, sí, claro. No lo estoy manteniendo positivo, ¿verdad? No, Entonces, en algún lado nos hemos equivocado. Seguro. Porque el método de simplex dual mantiene las cosas positivas. Entonces, vamos a revisar qué teníamos aquí. Teníamos el menos uno menos 2 menos 3 1 0 menos yo diría que 5. es el último paso. A ver, vamos a revisar un momentito aquí. Porque realmente, o sea, realmente es el último paso el que hicimos mal, ¿no? Bueno, voy a mirar aquí. Este que tenemos aquí, ¿verdad? Este sí lo hemos hecho bien, que ha sido simplemente multiplicar por menos, ¿no? Y teníamos menos uno menos 2 menos 3 1 0 menos 5 menos 2 menos 2 menos uno 0 1 menos 6 y eso nos queda el 3 4 5, ¿verdad? Hemos hecho esta cuenta y ¿qué hemos hecho aquí? Vamos a revisar esta matriz de aquí de nuevo, ¿vale? A ver si esta está toda correcta. En esta matriz hemos cambiado aquí el x1, entonces hemos dividido todo entre menos 2. Si divido todo entre menos 2, aquí nos queda 1, aquí Uno, nos queda uno, 1, aquí nos un queda un medio, medio, un cero, 0 y un menos menos un un medio, medio ¿verdad? Y aquí divido entre 2 y y nos el queda 6, un 3. un Le cero. sumamos arriba 1 y 1, 0, menos 2 y 1, menos 1, menos 3 y un medio, ¿verdad? Menos 3 y un medio son, Menos 5 medios. por si acaso, ¿no? Son menos 5 medios. Y por último aquí nos quedaría 1 y 0, que es 1, 0 y menos un medio, que ¿qué nos quedaría? Menos un medio. Menos un medio. Y por último ese menos 5 y este 3, que nos quedaría un Menos menos 2. 2, ¿verdad? Exactamente. Ahora,
en esto me voy a quedar únicamente con los elementos negativos, que son estos de aquí. Y obviamente Sí. cuando haces el 4 entre el menos 1, esto nos queda 4. Y cuando hago el 5 entre menos 5 medios, esto nos queda un 2, ¿verdad? 10, 5, 2. O sea que el mínimo se Sí. alcanza precisamente en este de aquí. Los costes que aparecen aquí, ¿qué sería? Este 0, el x sub 4 0. Y ahora estos costes serían 0 por esto desaparece, 4 menos 3 es 1, 5 menos 3 medios No, son positivo, ¿no? Sí. 7 medios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este sería 3 medios. Sí. Con ese mínimo, lo que tendríamos precisamente, como hemos dicho, es que sale En- la variable x sub 4 y tendría y que entre x entrar sub 3. aquí la más grande, que es la x sub 3, ¿verdad? Ah, más pequeña. Bueno, sí, la más pequeña en el valor absoluto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entra x sub 3, Si que es lo entra que el x hicimos, sub ¿no? 3 tiene coeficiente 5, tenemos que colocar toda esta tabla, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Multiplicamos por menos 2 quintos, ¿verdad? Si Sí, el multiplicamos por 0, menos ¿no? 2 quintos, aquí nos queda un 0. 0, aquí 2 nos queda quintos. un 2 quintos, aquí nos 1. queda un 1, aquí nos Menos queda 2 un quintos. menos, aquí nos queda Y un quinto. un quinto. Eso estaba igual, ¿no? Parece, sí, sí, parece ser. Y aquí Y 4 ahora quintos. 4 quintos. Ahora voy a hacer un 0 debajo, que lo podría hacer, Vale. yo qué sé, si dividas este entre 5 y sumas, ¿verdad? Sería 1 y 0, 1. Divido entre 5 y le sumo, sería 4 quintos. 4 quintos. Divido entre 5 y le sumo 1. 0. O sea, 0, perdón, sí, sí. Divido entre Luego, 5 y le un sumo quinto. 1. Y divido entre 5 y le sumo, que esto hemos dicho que era el menos un No, no, un medio. quinto, un quinto. Sale un quinto. Un quinto salía, ¿no? O sea, no, pero me refiero, en el anterior que he puesto ya, que has puesto ya, es un quinto, ¿no? Pues oye. Ajá. Porque es divido entre 5 y le sumo, ¿verdad? Un quinto. Y aquí divido entre 5 y le sumo sería esto de aquí, que son 5 décimos, que son menos Sí, 6 menos décimos, que 6 es el menos décimos. 3 quintos, ¿verdad? Sí, Divido entre 5, que sería el menos 2 quintos, y le sumo 3, que es 15 quintos, que es 13x. que No, nos quedaría 13 quintos, ¿verdad? sí, Perfecto. Con esta hora, ¿qué nos quedaría? 5 por 0 nada, 3 con 3 0, el x cero, sub 3 nos quedaría 0, y este de aquí, 5 por este, ¿qué ocurre? Que nos queda 2. 10 quintos, ¿verdad? Bueno, que es 2. No, sí, sí, 2. Y este Y nos quedaría luego, 12 quintos, que 2 y pico, ¿verdad? O sea sí, que sí que nos queda aquí negativo. el que nos quedaría exactamente. Este menos... ¿Dónde Era está? menos 2 quintos, era, puede Menos 2 ser. quintos. Aquí nos quedaría el x3, que este sería... No, Ha menos. quedado igual, ¿verdad? Ha quedado menos 10 quintos más 3 quintos, que son... Es menos. Y No, es como, 3 como quintos, ¿no? resta 7, sí, 3 quintos. 7 quintos positivos, ¿verdad? Y este Sí, sería 5 quintos menos 9 quintos, que que son es menos menos 4 4 quintos. Y quintos, que como es resta 4 4 quintos. quintos. Este es el que no debería fallar y está fallando. Sí, antes nos salió, o sea, ahí ya hubo uno que cambiamos. Mm, Que antes teníamos dos negativos y ahora tenemos solo uno. sí. En algún lado nos hemos tenido que seguir equivocando. ¿Dónde exactamente? Voy a mirar porque lo tengo hecho. Y no puede ser que me esté equivocando tan fácilmente. Vamos a ver.
tenemos ahí el 0. Ah, porque soy mongolo. Ya te voy a explicar por qué. Em, porque no he hecho la cuenta bien. Vamos a ver. Aquí he dicho que cogemos esto, ¿verdad? Pero lo que estamos cogiendo justamente para mantener estos positivos es que no estoy cogiendo. En este caso que coinciden estos costes, ¿verdad? Pero los elementos que a mí me interesan son estos de aquí abajo. Que son los que yo quiero mantener positivos, ¿verdad? Ya que lo he dicho y aún así no lo he puesto. Estos son los que queremos mantener positivos. Entonces, cuando hacemos aquí la cuenta, Claro, hasta aquí, no claro, sale bien porque son los mismos. en este caso sí. Lo que yo quiero Claro, mantener positivos son estos de aquí abajo, ¿verdad? sí. Es decir, que la cuenta que hago es con estos de aquí abajo. O sea, es el mínimo de Vamos a coger todos estos elementos, es decir, 1 aquí, menos 1, o sea, este es el que 1 está más fallando. Y vas a coger los negativos, ¿verdad? Que los negativos, ¿cuáles son? sí, Este menos menos 1 menos uno 5 y lo vas medios. a relacionar con su Y menos coeficiente. 1 medio. Este menos 5 Sí, medios con su coeficiente. Y este menos un medio con su coeficiente, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a hacer la cuenta. Es decir, vamos a calcular ese mínimo de... Coge el coste, que sería el 1, lo divido entre valor absoluto del menos 1. Coge el coste, que sería el 7 medios, y lo vamos a dividir entre su coeficiente en valor absoluto sería menos 5 medios. Coge el coste, que sería el 3 medios, y lo vamos a dividir entre su valor absoluto menos un medio, ¿verdad? ya que sale el 1. Sale 1, ¿no? Porque sería 7 quintos, Ah, no. 3, No, no, sí, no, te sí. digo yo el 1. Sale el. Sí, sí, el 1, sí, sí, sí. Sí, el 1, que Madre es mía, me el llevas cerrado. asociado a qué columna, a la El x sub X 2, sub ¿verdad? 2. Ya antes, ¿cuál Entonces, habíamos metido? El X sub 3, ¿no? exactamente. Sale el x4, porque es el negativo, y entra Sí. el x X sub sub 2. 2. Entonces, si lo hacemos así ahora, ¿qué tendríamos? Este x sub 2, Multiplicar por menos 1. aquí sería exactamente un 4, ¿verdad? Todo esto lo multiplico por menos 1 simplemente, que nos queda 0, 1, 0, 1, 5 5 medios, medios, menos menos 1, 1, 1 menos 3, medios, o sea, medio y 2. 2. Por ejemplo, puedo sumar estos dos simplemente, ¿verdad? Y sería 1 y 0, 1, 1 y menos 1, 0. 0, Un medio y menos 5 medios son menos 4 menos medios, 2. que es menos 2. 0 y 1, 1. 1, Menos un medio son menos 1. 3 y sí, menos 2. Y al palo. Pero sigue siendo positivo, ¿verdad? Vamos sí. a calcular los costes, ¿verdad? 0 el primero, 0 el segundo. 0 y 0 deberían ser, ¿cierto? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedaría el 4 por 5 medios, que 5 son menos 6 y es 10, 5 menos 4, 1. 1. El 4 menos 1 son menos 4, con un 3 es menos 1, 0 menos menos 1 es 1, 1, 4 por un medio 2, 3 por menos 1 menos 3, 2 menos 3 menos 1, como esto, 1. 1. Perfecto. Ya tenemos que todo esto como es. Positivo y el otro también. Exactamente, mayor o igual que 0 y esto ya es mayor o igual que 0. Esta ahora es una tabla óptima, ¿verdad? ¿Y quién sería ese óptimo? Ese x estrellita, si lo ponemos en orden de x1, x2, x3, x4, x5, ¿cuánto vale la componente x1? 0, ¿no? Ah, No. no, perdón. Perdón, La perdón. Sí, del b sí, sí, no. barrita, que es 1. La Sí, 1, x2 1. es el b barrita, que es 2. Es Y la 2. x3, x4, x5, como no están en la base, 0, 0. 0, Sí, 0, es ¿verdad? verdad. No Esto es dispongo. el x sub b estrellita y este es el x sub X n suena. Estrellita. estrellita, ¿vale? De hecho, se supone que sabríamos calcular entonces cuál es la solución óptima del dual, ¿verdad? Porque el teorema, Bueno, es que esto es del dual, ¿no? no, todo esto, esto es la tabla del primal, ¿verdad? Porque están las x. Pues, El dual que espera, ¿puedes tendría, poner lo que hicimos antes? el dual, Ah, eso, esto es lo que quería. Ah, vale, 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 es el el dual son primal. las u's. Y yo sé que la Ah, solución pues del dual es, yo estaba pensando que era todo el dual, no sé por qué. no, no, porque estamos haciendo método de simplex dual, pero hay que tener cuidado porque
vamos a tener cuatro cosas que vamos a relacionar, ¿verdad? Que es problema primal, problema dual, esto que tenemos aquí delante, ¿verdad? Sí, Método del simplex normal, por así decirlo, que lo vamos a llamar método del simplex primal y método del simplex dual, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero sí. cada método se lo puedes aplicar a cualquier problema. ¿Por qué? Porque el apellido del método no hace referencia a que diga, ah, como hago un método del simplex dual, eso es el método del simplex, pero al problema dual azul. No. El método del simplex dual hace referencia a que se verifica la condición de optimalidad, pero no la de factibilidad. Mientras que en el método de simplex habitual era justo al revés del problema, ¿verdad? Esto era seguro mayor o igual que cero y lo que fallaban eran estas cosas negativas. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, aquí el teorema de dualidad fuerte nos permite construir la solución óptima U estrellita del problema dual de a partir de la X estrellita, ¿verdad? ¿Y esa U estrellita quién es? Los coeficientes de la B, ¿verdad? Por la B a la menos uno. Y hay que tener cuidado. Si nos venimos aquí, en esta solución, el orden nos ha dado igual, ¿verdad? Pero sabemos que el orden es importante, ¿cierto? ¿Cuál es la base óptima en esta tabla? ¿Cuáles son las variables óptimas? El X2 X1 y... y X1. O Pero sea, en X1 ese... y X2. Pero en ese orden, ¿verdad? Es decir, ¿En qué orden? ¿En el que he dicho yo o en el tuyo? primero, segundo, es decir, primero aparece El x2, luego X1. aparece x1, ¿verdad? Es decir, el orden, la base óptima B, es la asociada a la columna 2 y la columna 1, en ese orden. Lo cual significa que estos coeficientes son el coeficiente 2 y el coeficiente 1, ¿verdad? Y todo eso está multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la matriz A su 2, A su 1, inversa, ¿verdad? ¿Cuáles son los coeficientes 2 y 1? El coeficiente 2 vale 4. ¿Cuánto vale el coeficiente 1? 3, ¿verdad? La matriz inversa, ¿cuál es la matriz B inicial? Esta que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Esta es la inicial? No, aquí ya hemos multiplicado por menos, ¿verdad? La inicial era esta matriz, la 1, 2, 2, 2, ¿verdad? Podemos coger la columna 2, la ponemos primero y luego colocamos la columna 1, sería la matriz 2, 2, 1, 2, y a esto le calculamos la matriz inversa, ¿verdad? ¿Cuál es la inversa de esta matriz? Calculamos el determinante, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 4 menos 2, 2, pues divido entre 2, ¿verdad? Matriz inversa significa estos dos elementos se intercambian, este 2 va para acá, este 2 va para acá, los elementos de la subdiagonal se quedan igual pero cambian de signo, ¿verdad? Menos 2, menos 1. Que esto es lo mismo que qué matriz, que la matriz 1 menos un medio, menos 1, 1, ¿verdad? Y cuando yo multiplico, fila por columna que nos queda 4 por 1, 4, 3 por menos 1 que sería 1, ¿verdad? 4 por 1, perdón, 4 por un medio sería 2, con el menos 2, 3 por 1, 1, ¿verdad? Anda. Esta es la solución U estrellita óptima del dual, ¿verdad? Pero tenemos que coger de forma adecuada estas matrices. Pero el método se lo aplicamos al primal, en este caso. Exactamente.
Que, no, que lo podríamos hacer al revés. Lo podríamos hacer al revés. Es decir, tú puedes haber dicho, oye, ¿y por qué no resuelvo directamente el dual? Perfectamente. Tú conviertes este problema en un problema de minimizar, que sería cambia el menos y el menos, lo pasas a forma estándar, que le añades x3, bueno, le añades usu3, le añades usu4, le añades usu5 y tiras para adelante, ¿verdad? De hecho, si tú aplicases simplex a este problema, fíjate en una cosa. Es decir, nota. Y si hubiésemos tratado de resolver directamente el simplex, perdón, el problema dual, tú sabías que ese problema, voy a poner en azul, ¿no? Ese dual era maximizar el 5 uso 1 más 6 uso 2 sujeto a uso 1 más 2 uso 2 menor o igual que 3, 2 uso 1 más 2 uso 2 menor o igual que 4 y luego 3 uso 1 más uso 2 menor o igual que 5 con uso 1, uso 2, uso 3 mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Eso en qué lo convierto yo? Va a seguir siendo un problema de que sea menos minimizar menos 5 uso 1 menos 6 uso 2, ¿verdad? Y esto sujeto a... Ahora en forma estándar, ¿qué vamos a hacer? Añado uso 1 más 2 uso 2 y como es un menor igual, añado más uso 3 igual a 3, ¿verdad? Y abajo me quedaría 2 uso 1 más 2 uso 2 más uso 4 igual a 4, ¿verdad? Y aquí como menor igual añado 3 uso 1 más uso 2 más uso 5 igual a 5. Y así tengo que uso 1, uso 2, uso 3, uso 4 y uso 5 son mayores o iguales que 0, ¿cierto? Hemos tenido que hacer este cambio del doble menos porque nosotros no hemos aprendido supuestamente a aplicar el simplex a un problema de maximización, ¿verdad? Lo sé aplicar a un problema de minimización, ¿cierto? Pero como decimos, maximizar una función es lo mismo que menos minimizar menos esa función, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Aplicar el simplex a qué problema? A este problema de aquí, ¿verdad? Y luego el resultado le cambio el menos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la tabla de este problema de aquí? La correspondiente tabla. Siguiente tabla sería... Así nos fijamos, tenemos 5 variables, ¿verdad? Donde ya hay una fácil de colocar. Eh, ¿Cuál es esa fácil de colocar, por así decirlo? Si nos fijamos que habíamos obtenido nosotros menos para el uso 1, uso 2, uso 3, uso 4 y uso 5, teníamos Un momento, menos... ¿puedes dejar un momento la página? ¿Esta? Ujú. Sí, un momento, ¿eh? Vale. Sí, sí. Entonces, como coeficientes teníamos menos 5 menos 6
Y las tres variables de holgura son 0, 0, 0, 0, 0. 0. La matriz del sistema sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, 1, 2, 1. Y ahora 0, 0. Luego Aquí vendría... es fácil equivocarse, ¿eh? ¿Eh? Que aquí es fácil equivocarse. Pues sí, sí, además que yo tiendo muchísimo a hilar así de uso 3 es 3, porque hay un uso 3, ¿sabes? Sí, a mí también me pasa, a Sería mí también me pasa. 2, 2, 1, es decir, sería 2, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, y la última que nos quedaría el 3, 1, 3, 1, 0, 0, 1. exactamente. Hombre, fíjate que hay una matriz súper sencilla, ¿verdad? Sí, La sí, identidad entiendo. aquí, lo cual significa que si tú coges U sub 3, U sub 4 y U sub 5, que tienen coeficiente 0, 0, 0, el B es 3, 4, 5, ¿verdad? Luego este ya es el B barra y esto de aquí, ¿qué le ocurre? Mayor o igual que 0, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo son los coeficientes aquí, los costes? Al menos 5 menos 6 0 0 0 le resto 0 por esto, 0 por esto. Como todo esto es 0, le restas nada y se te queda menos 5 menos 6 0 0 0, ¿verdad? Fíjate, ¿esto es mayor o igual que 0? No, ¿verdad? Entonces, a este problema, ¿qué le ocurre? Tienes un punto extremo, ¿cierto? Pero no tienes un punto óptimo. ¿Qué aplicaríamos ahora? Aplicaríamos el método del simplex, el que hemos visto normal y corriente, ¿verdad? Para conseguir un punto óptimo, ¿cierto? Entonces, fíjate en una cosa curiosa y es que en este problema inicial que teníamos nosotros, ¿qué le pasaba a la tabla que yo creaba? A la tabla que yo creaba le pasaba que verificaba la condición de optimalidad, pero no teníamos un punto extremo. Nos hemos ido al problema dual, ¿verdad? Y sabemos que en el dual las variables se convierten en restricciones y las restricciones se convierten en variables. Se intercambia el comportamiento, ¿cierto? ¿Qué fallaba en este problema primal? Fallaban las restricciones, ¿verdad? Lo cual significa que cuando cambia el dual, las restricciones se convierten en variables y eso es lo que va a fallar. Es decir, debería fallar el qué? Las variables aquí que son la condición de optimalidad, ¿cierto? Pero en el Sí, primal, ¿qué ocurría? La que falla la otra. optimalidad, la optimalidad funcionaba bien. Pero es que estas variables se van a convertir en restricciones en el dual, ¿verdad? Lo cual significa que estas variables que se convierten en restricciones funcionan bien. Es decir, en el problema dual, las restricciones ¿cómo funcionan? Bien. Bien. Se intercambia el comportamiento. ¿Lo ves? Entonces, la idea del método de simplex dual es, ¿puedo tener que evitar pasar de este problema al dual para resolverlo? Sí, sí o sí. Con Si ese método aplicas que hemos hecho, el... ¿verdad? Pero lo hemos ido construyendo aquí poco a poco, pero no hemos dado el método exacto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar cuáles son los pasos del algoritmo del método del simplex dual. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de ver, ¿no? Que Esto de aquí, si... exactamente. Sí, pero sí. Me refiero a esto que acabamos de ver. Si lo aplicamos al dual, tenemos el mismo problema que antes. Claro, lo que pasa es que aquí no tendría sentido aplicar este método al dual. ¿Por qué? Porque no estoy partiendo de algo que es condición de optimalidad, ¿verdad? Claro, pero estoy aplicando el primal. Al problema dual estoy aplicando el método primal. Eso lo puedes hacer perfectamente. Claro. Porque vamos a tener dos cosas. Métodos Y y problemas. problemas. Los dos van a poder tener el apellido de primal y dual. Pero hacen referencia a cosas diferentes, A ¿no? cosas diferentes, exactamente. Entonces, con esta información vamos a dar ya cuál sería justamente el método. Bueno, aquí está, ¿no? Es decir, vamos.
a dar el algoritmo del método del simplex dual. ¿Qué queremos hacer? Queremos hallar una base que es lo que solemos llamar una base dual. Es decir, queremos partir primero de una base dual B. Es decir, ¿qué necesitamos en esa base dual? Que la matriz B sea invertible, ¿verdad? Y además, ¿qué queremos en el método del simplex dual? Que lo que falla no es el punto de optimalidad, ¿verdad? Sino falla el punto extremo. En el algoritmo del simplex, yo necesitaba que el b barrita, que era el b a la menos 1 por el b, ¿eso como tenía que ser siempre? Mayor o igual que 0, ¿verdad? Ahora Sí, no voy a necesitar esto, voy a necesitar justamente lo contrario, es decir, que sea los menor. coeficientes, los c sub n traspuesta menos c sub b por b a la menos 1 por n, que eso es lo que viene aquí abajo, ¿verdad? Eso necesito que sea mayor o igual que 0, es decir, se verifica la condición de optimalidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Si parte de ahí, tú dices, mira, primera opción, iteraciones, ¿verdad? Primero, calculamos el b barrita, que ¿quién es el b barrita? El b a la menos 1 por b, ¿verdad? Pueden pasar dos cosas. ¿Qué puede ocurrir? Que ese b barrita como sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Es decir, opción 1, el b barrita es mayor o igual que 0. ¿Eso qué significa? Que el punto que has tenido es un punto extremo, ¿verdad? Y además verifica la condición de optimalidad. Entonces, a la primera has acertado, ¿verdad? Es decir, hemos terminado y el óptimo es x estrellita igual a b a la menos 1 por b y 0, ¿verdad? No hay nada más que hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo más normal? Que ocurra lo que ocurre aquí, que el b barrita como sea no positivo, es decir, que haya alguna componente negativa, ¿no? Es decir, caso 2, ¿qué ocurre si el b barrita no es mayor o igual que 0? ¿Eso qué ocurre? Que entonces existe una componente b sub r que es estrictamente negativa. Antes había dos, ¿no? Pero puede haber una, dos, 18, las que sean, ¿no? Entonces, calculamos en qué nos fijamos en la fila y vemos cuáles son los elementos negativos, ¿verdad? ¿Cuál es la fila? ¿Cómo se obtiene esa fila? Esa fila, I sub r, la fila que aparece aquí, todos estos elementos que sería la fila I sub r, se obtiene al hacer ¿qué? Al coger el vector E sub r correspondiente, lo multiplicamos por el b a la menos 1 y por la n. ¿Vale? Esto sería la fila résima de lo que antes llamamos matriz Y, que era la matriz b a la menos 1 por n, ¿verdad? Que eso es toda esta matriz que aparece aquí, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, De esta fila, que es un vector que tiene las componentes n de nuestra matriz, voy a fijarme en qué elementos. En los negativos, ¿verdad?
Que es lo que hacíamos aquí. Te fijas en los elementos negativos, ¿cierto? Porque quieres cargarte este elemento negativo, ¿no? Aquí, ¿cuántos elementos negativos había? 3, ¿no? Sí. Y si no hubiese elementos negativos, si todos los elementos que hay aquí son positivos o ceros, ¿hay algún modo de quitarle el signo negativo a este menos 6? No, ¿verdad? ¿Eso No qué hay ninguno. significa? Que entonces nuestro problema no tiene solución, ¿verdad? Es decir, que aquí pueden ocurrir dos cosas de nuevo. Entonces, tenemos los siguientes casos. Caso A. ¿Qué pasa si el I sub R, este vector, es mayor o igual que 0? Que se te fastidia tu problema. Este elemento negativo va a ser siempre negativo, ¿verdad? Es decir, paramos porque el problema es infactible. No tiene solución, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo guay? Que ocurra lo que nos ocurre aquí, que alguna componente sea negativa, ¿verdad? Es decir, si el I sub R no es mayor o igual que 0, hay alguna componente negativa. Entonces, ¿cuál es la que calculamos para saber si entra o no entra? Calculamos el mínimo de quién? De los coeficientes, ¿verdad? ¿Y qué coeficientes son? Esos coeficientes, vamos a llamarlo CH rayita, ¿vale? Entre, cojo los elementos negativos, cojo los I sub RH que sean negativos, ¿verdad? Pero aquí los divido en valor absoluto, ¿cierto? Con, ¿quién es este vector C rayita? El vector C rayita es el C sub n traspuesta menos C sub b traspuesta por b a la menos 1 por n, ¿verdad? Ese es el que estamos cogiendo. ¿Hasta ahí bien? Sí. Estamos cogiendo los elementos que estaban aquí abajo, ¿verdad? Una vez que tenemos esto ocurrirá para un cierto término, llámalo, yo qué sé, J. Aquí tienes tu C sub J entre el I sub R J, ¿verdad? Hay un elemento donde se alcanza el mínimo. ¿Eso qué te está diciendo? Esto nos está diciendo aquí que si esta componente, hemos dicho qué componente es, ¿verdad? Pero bueno, este J nos está indicando que, ¿qué variable entra? La J correspondiente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Entonces, cambiamos la matriz B, ¿verdad? ¿Por qué matriz? A la B le estás quitando ¿cuál? La columna A sub R, ¿verdad? Porque es la que tiene el término negativo. ¿Y qué vamos a hacer? Le añadimos la columna que tiene este valor mínimo, ¿verdad? ¿Dónde se ha alcanzado ese mínimo? En la jésima, ¿verdad? Es decir, le añado la columna a su j. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Ajustamos la tabla, es decir, la volvemos a convertir en la matriz identidad en esas columnas, ¿verdad? Una vez que tenemos hecho este paso, ¿cuál sería el paso 2? ¿A este le llamo paso 1? Sí. Paso 2, repetimos el proceso, ¿verdad?
Entonces, por tener la información y que tenemos cuidado de qué significa cada cosa, ¿vale? Vamos a poner aquí una nota. Dado un problema cualquiera, ¿qué puede ocurrir? Caso 1. Si tenemos una solución factible, ¿eso qué significa? Punto extremo, que no es óptima, ¿qué método aplicamos? Aplicamos método del simplex, y antes lo habíamos llamado simplemente método del simplex, ¿verdad? Ahora le vamos a poner el apellido de método del simplex Primal. primal. ¿Por qué? Porque hay otro método del simplex, ¿verdad? Que este sí tiene un apellido, dual. ¿Y cuándo se aplica? Si tenemos una solución óptima, que no es factible, es decir, no es punto extremo, entonces aplicamos el método del simplex, y este tiene el apellido de dual. Lo importante es que este método se llame método del simplex primal o método del simplex dual no es porque se esté aplicando al problema primal o al problema dual. ¿De acuerdo? Una cosa son los problemas y otra cosa son los métodos o algoritmos. El método del simplex primal que habíamos aplicado todo el rato con método de la M grande, etcétera, hace referencia a tienes punto extremo y falla la condición de optimalidad. Un nuevo método es el método del simplex dual, cuando lo que está fallando es el punto extremo, eso que era complicado de calcular, y la condición de optimalidad funciona bien. ¿Vale? Vale. Esa es Vale, la vale. diferencia fundamental. Te digo porque tú vas a poder aplicar la herramienta necesaria a lo que te haga falta. Sí, el primal al dual o el dual al primal Exactamente. o... Dice, tú imagínate que yo he empezado en este problema, ¿verdad? Y resulta que he elegido la X1 y la X3 y resulta que me sale el B-1 por B mayor igual que cero. Pero cuando hago la tabla aquí abajo me sale 1, 2, -8, -4, 0. Mierda. Bueno, pues como esto es positivo, pero lo de abajo no, aplico método de simplex primal. Es que si cojo la X2 y la X4, me sale lo de abajo, 1, 1, 1, 0, 3, positivo, y aquí me queda -1, -8. Y, pues como la condición de optimalidad es positiva, pero esto es negativo, aplico el método de simplex dual. Oye, ¿para el mismo problema puedes aplicar un método u otro? Sí, depende de cuál sea el fallo. ¿Y si me fallan las dos cosas? Jeje, no, búscate la vida para arreglar una. Porque las dos cosas al mismo tiempo no las podemos arreglar. ¿Vale? ¿Se entiende cómo Vale, funciona esto? sí. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Claro, realmente se llama método del simplex dual porque, como hemos visto, en este ejercicio, en el primal, lo que falla es el punto extremo. Eso son restricciones. Las restricciones se convierten en el dual en el azul en variables, ¿verdad? Y eso me lleva a la condición de optimalidad.
que es lo que está fallando en este problema de dual, ¿verdad? Por eso la idea es que aplicar el método del simplex primal al problema dual tiene que ser equivalente a aplicar el método del simplex dual al problema primal, porque las cosas se están intercambiando. Por eso se le pone ese apellido al método del simplex dual. ¿Vale? Lo importante es que cada método se aplica a un mismo problema dependiendo de qué parte está fallando. Y tenemos dos partes fundamentales. La condición de factibilidad, que es decir, tengo punto extremo, y la condición de optimalidad, tengo el mínimo o el máximo correspondiente. Siempre y cuando sea solo uno la que falle, aplico un método u otro. Tendré mis problemas de decir, es que no consigo el punto extremo. Pues puedes utilizar el método de la M grande, método de las dos fases, lo que te apetezca para decir, venga, voy a comenzar en esto. ¿Vale? O se me ocurre coger esta base y pruebo a ver qué sale. Pero estas son las ideas que tenemos de nuestros métodos. ¿De acuerdo? Y esto es lo importante. Vale. ¿Que falla óptimo pero no falla punto extremo? El simplex, como hemos estado haciendo toda la vida, por así decirlo. ¿Que falla punto extremo pero no falla solución óptima? Nuevo método del simplex que llamamos método del simplex dual. Pero no pueden fallar los dos a la vez. Si falla los dos a la vez, tienes un problema. Una cosa te tienes que arreglar por lo menos. Porque el método de simplex primal lo que te garantiza es que si tienes punto extremo, si la parte derecha es mayor o igual que cero, tú vas a hacer operaciones que siempre te van a mantener esa parte mayor o igual que cero. Ya, pero si las dos cosas son negativas y haces que tú puedes aplicarlo, ¿eh? Pero ahí ya no te dice el simplex, no, te lo voy a convertir en positivo. Te dice, pues no tengo ni idea, Julio, porque como no me has dado algo a la derecha que era mayor o igual que cero, yo puedo hacer las mismas cuentas. Pero yo no sé si me va a salir mayor o igual que cero. ¿Entiendes? Los métodos mantienen la cosa que funcionaba bien, bien. Intentan Claro, pero mejorar lo que falla. si partes de algo que no funciona nada bien, Exactamente. eh, Entonces tú dices, sí, haz las operaciones, pero si ya no es método del simplex, ni primal ni dual, porque no estás verificando las hipótesis de partida. y en ese caso, pero en ese caso no vas a hacer ejercicios, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú antes los arreglas. Es decir, tú imagínate en este problema de aquí, ¿no? Que me hubiese fallado y que te sale Sí. algo que sea, me lo voy a inventar, ¿no? Que te queda menos uno, menos 2 0 y aquí 3 menos 5 y aquí cero uno menos uno y cuando hace esta condición te queda cero 2 menos uno 3, ¿no? Un poner. Dice, es que me queda aquí negativo y aquí negativo. ¿Qué hago? Mira, la opción más sencilla es que cuando fallan las dos cosas, que arregles el punto extremo. ¿Cómo arreglo el punto extremo? Multiplica todo esto por menos, ¿verdad? Es que entonces esto ahora no es un punto extremo porque has cambiado la matriz. Ya vale, has cambiado la matriz. Entonces, ahora que tienes este problema con la parte B positiva, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, M grande, ¿verdad? Claro. Porque M grande dice, el 3,5 funciona bien, pero no sé cuál es el punto extremo. Pues mantiene todo esto como menos uno, menos 2 cero, cero menos uno, uno uno. Y ahora meto dos variables que son uno cero cero uno que tienen coeficiente M mayúscula y M mayúscula con el 3,5. Así lo hago porque seguro que estos dos son una base, ¿verdad? Porque ahora la identidad b a la menos uno por este vector b, ¿cuánto me sale? Mayor o igual que cero. ¿Entiendes? Que oye, que precisamente encontrar el punto extremo no era sencillo a ojo. Por eso teníamos método de la M grande o de las penalidades, teníamos el método de las dos fases, ¿verdad? Porque a lo mejor tú te pones a calcular b a la menos uno por b y te sale negativo, b a la menos uno por b negativo y dices, no sé cuál tengo que coger. Bueno, pues coge método de la M grande o de las dos fases o de lo que te apetezca y con eso seguro que sabes empezar en un punto que es un punto extremo. Y a partir de ahí buscamos la condición de optimalidad. ¿Vale?
decir, que cuando fallan las dos cosas sabemos también cómo arreglarlo. Arregla una y mete un método de lo que conocíamos para sacar punto extremo. ¿Todo bien hasta ahí? Sí.